como ustedes bien lo analizaron en la última etapa de la unidad número 2, cuando hablábamos de selecciones, el recurso humano tiene conocimientos sobre la organización. Tiene conocimientos superficiales o más profundos sobre el puesto de trabajo, pero realmente no sabe qué es lo que pasa dentro de la organización. Por lo tanto, allí, uno de los primeros aspectos que se debe contemplar es el de brindar al trabajador todo tipo de orientación que sirva para indicarle cuáles van a ser las funciones que tiene que cumplir, ¿sí? ¿Cuál es la misión, la visión de la organización? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles son las metas que tiene que cumplir, ¿sí?, ese trabajador en su puesto de trabajo? ¿Qué es lo que se espera de él? Y por supuesto también ubicarlo dentro de la estructura orgánica. Esto significa indicarle cuál es su posición en la jerarquía de la organización, de modo tal de que tenga muy en claro quién es su superior jerárquico, quiénes son sus compañeros que están en el mismo nivel de jerarquía que él, con los cuales va a tener que colaborar o trabajar de manera articulada. También cuáles son las restantes áreas de la organización con las cuales va a tener algún tipo de relación, de vínculo o algún tipo de actividad que va a tener que realizar de manera conjunta. Entonces, por eso es necesario no solamente indicarle qué es lo que tiene que hacer, sino también todo lo que se espera de él y todo el marco generalizado de la organización, ¿sí? Por eso hablaba hoy de la misión, de la visión, de los objetivos de la organización, de las metas que tiene la organización y de las que se esperan para su puesto de trabajo. Y por supuesto toda la estructura que esa organización posee. ¿Y se le da, profe, por ejemplo, un estilo de visión para su área de trabajo o siempre se le da una visión general de la empresa? La visión siempre es de la organización, ¿sí? Y la misión vendría a ser del área. Cuando nosotros estudiamos el concepto de visión, de misión, es siempre de la organización, ¿sí? Sí, sí, Esa sí. como primer respuesta. Pero naturalmente, como ustedes bien vieron en la unidad pasada, cuando analizamos el puesto de trabajo, ustedes vieron que tenemos una parte del puesto de trabajo que son las tareas y actividades que realiza. Esas tareas y actividades pueden estar comprendidas en lo que es el manual de misión y funciones, ¿sí? Ujú, sí. Por eso hablaba recién de darle a conocer la estructura, no solamente el organigrama, ¿sí?, de toda la organización, sino también, por supuesto, de lo que es el manual, en el caso de que exista, por supuesto, de misiones y funciones del puesto que él está por cubrir, ¿sí? O bien, si se tiene el descriptivo de puesto de trabajo, con mucha más razón. Allí es donde va a estar expresada, si estamos hablando de una unidad organizativa que está en el organigrama, por ejemplo, va a estar expresada tanto la misión de ese puesto como las distintas funciones. Entonces, esa misión de la que vos hablas ahí sería la que correspondería a la que en el manual de misiones y funciones existe para ese puesto o unidad Sí, organizativa que el trabajador vaya a cubrir, ¿sí? sí, Suponte entiendo. vos que a vos te designan como administrativo de finanzas o de tesorería en esta empresa de distribución de bebidas, ¿sí? Entonces, el hecho de ser administrativo de tesorería, por ejemplo, implica que vos por encima tenés un tesorero o supervisor de tesorería. Y por encima del supervisor de tesorería está el, llamémosle, gerente de administración de la empresa, ¿sí? Por encima del gerente de administración va a estar el gerente general, por encima del gerente general va a estar el directorio de la empresa, o en el caso de que haya un presidente también, el presidente de la empresa, ¿sí? Ujú. Vamos hasta acá, Agustín, voy Sí, sí, entendí. bien. Entonces, el hecho de que vos tengas tu manual de misión y funciones o tu descriptivo de puesto de trabajo, en el caso de que tu
puesto de trabajo no sea jerárquico, ¿sí? Va a llevar a que vos allí tengas en claro qué es lo que se espera que vos hagas, ¿sí? Esto que estamos diciendo, naturalmente, tiene que ver con el funcionamiento de la organización, ¿sí? Conforme lo establece ese primer objetivo del que estamos hablando, pero no solamente en cuanto al funcionamiento, sino también en cuanto a toda la infraestructura que hay en la organización. Por eso hablamos allí en el inciso número 2, en el objetivo número 2, de ayudar a los nuevos empleados a conocer la institución, no solamente desde el punto de vista de sus instalaciones, para ver qué tan grande es, dónde queda el depósito, dónde queda el área de ventas, dónde están los de marketing, etcétera, etcétera. Sino también para ir conociendo cómo vos te vas a relacionar, cómo el trabajador nuevo se va a relacionar con distintas áreas de la organización, por dónde debe transitar, qué espacios podrá ocupar dentro de su tránsito y qué espacios no. Mencionaba el caso de una distribuidora de bebidas, porque existen áreas en las cuales no se puede transitar libremente, o no se puede transitar al menos sin recaudos o medidas de seguridad para el caso. Suponte vos que tenés que dirigirte a el área de depósito, ¿sí? O también se llama muchas veces el área de logística, en donde se encuentra ubicado un determinado personal con el que tenés que ajustar un determinado detalle de trabajo, ¿sí? El hecho de dirigirte hacia ese lugar porque esa persona no puede venir hacia tu puesto de trabajo, donde vos físicamente estás, requiere de que vos vas a tener que ingresar en un área que tiene determinados requisitos, ¿sí? Por lo tanto, vas a tener que transitar por un determinado pasillo que se te va a indicar, que va a tener flechas en el piso marcando cuál es el área de tránsito y cuál es el área de trabajo específico. Vas a tener que colocarte todo el conjunto de elementos de seguridad que se requieren para ingresar en ese ámbito específico, que es, por ejemplo, el sector de logística. Por ejemplo, vas a tener que calzarte un casco, vas a tener que colocarte un chaleco reflectivo, vas a tener que colocarte tal vez un calzado especial para entrar ahí, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por eso en este segundo objetivo nos referimos a ayudar a los nuevos empleados de la institución a conocerse y auxiliarlos para tener un comienzo productivo. Es decir, mirá, Agustín, vos estando dentro del área de tesorería, en donde vas a estar registrando permanentemente los cobros, los pagos de la organización, vas a ver el flujo financiero de la organización. Naturalmente que hay otras áreas que no van a tener esas características del trabajo que vos vas a hacer, ¿sí? Por lo tanto, vos tendrás que ajustarte muchas veces a lo que allí se desarrolla dentro de esa área o de ese sector de la organización, o bien otros que vienen de otra área de la organización van a tener que ajustarse a esas nuevas características de lo que significa el área de la organización. Si me voy a otro caso, a otro ejemplo, como puede ser hoy en día un sanatorio, ¿sí? O una organización de salud. Bueno, hoy los protocolos de seguridad dentro de los establecimientos de salud se han, de alguna manera, modificado, ¿sí? O se han ajustado a esta nueva realidad. Por lo tanto, en ese caso vos también vas a tener que seguir las reglas de lo que la organización, por ejemplo, determina para toda la organización como un protocolo a seguir, o bien ciertas áreas que tengan alguna particularidad específica por la labor que desarrollan, ¿sí? Entonces, es a eso a lo que nos referimos en este segundo objetivo, ¿sí? Vamos hasta acá, ¿se va entendiendo? Sí, sí, se entiende. El tercer objetivo nos habla de establecer actitudes favorables de los nuevos empleados hacia la empresa, hacia sus políticas y hacia su personal. Y esto significa fundamentalmente
introducir el recurso humano, no solamente en el conocimiento de lo que significa la cultura, como vamos a ver ahora en un ratito de la organización, las políticas, sus normas internas, sus pautas de conducta, como bien también vos señalaste, los hábitos rutinarios, como por ejemplo puede ser el horario de ingreso y el horario de salida. También pueden ser, por ejemplo, el hecho de cuando se ingresa a una organización, hoy en organizaciones de salud pasa eso, con total restricción, digamos, que el recurso humano tenga que colocarse, por ejemplo, algún tipo de barbijo o máscara especial, y también, ¿por qué no?, algún determinado traje que lo utiliza solamente en el ámbito de trabajo, ¿sí? También con respecto a las políticas que la organización tenga, respecto a, por ejemplo, normas de calidad, como decíamos, también normas de seguridad, normas de, por ejemplo, control sanitario, ¿sí? Cada una de las organizaciones podrá tener normas específicas en este sentido, entonces el nuevo recurso humano tendrá que aprender a conocerlas, ¿sí? Aunque previamente pudo haber tenido una, dentro de lo que fue su examen, por ejemplo, una revisión sobre esto, bueno, la organización luego va a dar o deberá dar una instrucción precisa sobre estas normas, ¿está? De manera tal de que lo introduzca el recurso humano en el conocimiento de esas nuevas normas, lo ayude a conocer esas normas, lo ayude a evacuar sus dudas sobre esas normas, de manera tal de que no haya ningún tipo de inconveniente de parte del recurso humano en interpretar, ¿sí?, todo lo que ese conjunto de normativas representa para la organización, ¿sí? También conocer al nuevo, para el nuevo recurso humano, conocer a sus nuevos compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque naturalmente estos deberán empezar a interactuar con el nuevo recurso humano, y es fundamental también que exista una buena predisposición por parte del nuevo recurso humano, pero también por parte del recurso humano existente, ¿sí? Por lo tanto, allí los compañeros le van a dar la bienvenida, también lo van a ayudar en lo que significa este proceso de interacción y puntualmente de inducción que va a tener que desarrollarse. Por lo tanto, aquí también vamos a tener que contar con una guía en este sentido para que la etapa mejor dicho, la actividad de la inducción dentro de lo que es la etapa de la administración de recursos humanos relativa al desarrollo de las personas pueda darse de la mejor manera posible, ¿sí? Y consecuentemente con todo esto, un último objetivo, y no es el menor, ayudar a que el recurso humano pueda lograr un sentido de pertenencia con la organización, ¿sí?, de aceptación. ¿Para qué? Para que este recurso humano se sienta motivado a permanecer dentro de la organización, ¿sí?, y a brindar lo mejor de sí dentro de la misma. Nosotros decíamos hace un momento que este periodo de prueba al que nos referíamos, desde el punto de vista legal, representan los 90 días que la ley de contrato de trabajo establece antes de que, por ejemplo, y sin el cual el trabajador pueda ser despedido de la organización o el trabajador irse de la organización sin ningún tipo de reclamo por parte de la organización, ¿sí? Entonces, lo que se pretende es que ese periodo de 90 días transite de la mejor manera posible, tanto para el trabajador, para el nuevo trabajador, como también para los integrantes ya existentes de la organización, ¿sí? ¿Se entienden estos objetivos? ¿Quedan claros o hay alguna duda? Yo entendí. ¿El resto estamos bien? ¿Hasta acá? No entré tarde a la clase, pero sí, profe. Bien, buenas tardes, Agustina.
Te pido entonces que por favor te contactes con tus compañeros, bien Camila, respecto a lo que es la actividad que vamos a desarrollar hacia adelante, ¿sí? Y sobre todo lo que estuvimos hablando hoy al comienzo. Bueno, En lo que representa ¿por qué esto es importante? ¿Por qué la inducción es necesaria en una organización? Porque fundamentalmente me permite a mí como organización trasladar al recurso humano esa cuota de información que permite reducir su ansiedad. Cuando uno ingresa a una organización, tiene muchas ansiedades, fundamentalmente tiene muchas expectativas acerca de, por un lado, lo que va a hacer, ¿sí? Las actividades que va a desarrollar, en las cuales muchas veces puedo haberlas conocido previamente, por experiencias previas o por actividades de capacitación o entrenamiento que yo pude haber tenido, ya sea en ámbitos académicos o en ámbitos estrictamente laborales. Pero por sobre todas las cosas también porque quien ingresa a una organización tiene una natural ansiedad o expectativa de lo que la organización espera de mí y va a hacer también por mí, ¿sí? Porque conforme lo que estuvimos viendo en la clase anterior, perdón, en la unidad anterior, ¿sí? Nosotros hablábamos acerca de que el recurso humano cuando ingresa a una organización no solamente tiene expectativas desde el punto de vista de las tareas que va a hacer, el sueldo que va a recibir, sino también acerca de cómo ese recurso humano va a dejar conforme a la organización con su desempeño y su rendimiento, ¿sí? Así también y naturalmente la organización contrata a un nuevo recurso humano porque tiene una cierta expectativa de que ese recurso humano le va a poder permitir desarrollar un conjunto de actividades que a la organización le van a resultar rentables, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de pagar un sueldo, un nuevo sueldo en la organización, implica que la organización tiene la expectativa de que esas tareas van a ser rentables en función a, naturalmente, lo que ese nuevo trabajador realiza, ¿sí? Esto significa, naturalmente, que el hecho de tenerlo el trabajador le va a permitir ganar más dinero que el dinero mismo que representa el sueldo de ese trabajador, bien sea fijo o variable. Da también la oportunidad, como dice allí, de orientar positivamente el interés y la voluntad de aprender a la persona que ingresa a la organización. Esto significa que, naturalmente, yo, como nuevo integrante de una organización, no solamente voy a trabajar por un sueldo, ¿sí? Aunque pueden existir situaciones en las cuales, por supuesto, un individuo puede pretender trabajar en cualquier organización y en cualquier puesto de trabajo por una necesidad estrictamente económica, y por supuesto en una amplia variedad de situaciones esto estrictamente también sucede, pero el hecho de que un trabajador ingrese a la organización puede tener que ver en primer lugar con una expectativa de tipo económica o para satisfacer determinadas necesidades económicas que el mismo tenga, ¿sí? Esto naturalmente se va a dar con el paso del tiempo, con haber cubierto con sucesivos sueldos que ese trabajador reciba, sus necesidades económicas que pueda llegar a tener al momento de ingresar a la misma, ¿está? Pero por sobre todas las cosas hay algo que está presente, muchas veces de manera intuitiva en el trabajador, casi sin poder percibirlo él mismo, porque hay otros elementos que están más fuertemente presentes y que tienen que ver con la voluntad de aprender, ¿sí? El hecho de ingresar a una organización implica un proceso de aprendizaje, por un lado para la organización, pero por otro lado y fundamentalmente para el trabajador, porque eso implica que va a poder desarrollar sus conocimientos, los que hoy posee, pero por sobre todas las cosas que va a poder adquirir nuevos conocimientos. Y sobre esto vamos a hablar también un poco la semana que viene, ¿sí?
cuando hablemos más en profundidad de capacitación y también de desarrollo, ¿sí? Facilita, dice, también una armonía entre las necesidades individuales y las condiciones que ofrece la empresa. Es a esto un poco lo que me refería recién, cuando hablaba de las necesidades. El recurso humano ingresa con ciertas expectativas y con ciertos aspectos que quiere resolver de su situación económica muchas veces, o de su situación laboral, o de su situación, en este caso, de, podríamos decir, conocimiento que desea adquirir, ¿sí? Entonces, el hecho de que el recurso humano de alguna manera ingrese a la organización le implican a él que determinadas necesidades va a poder resolverlas y otras probablemente puedan no resolverlas, ¿sí? De todas maneras, la organización en esta etapa de la inducción va a tender a tratar de detectar esas necesidades que el recurso humano tiene y compatibilizarlas con lo que el puesto de trabajo al cual está ingresando puede, de alguna manera, resolverlas, ¿sí? Entonces, este equilibrio, esta armonía entre lo que el recurso humano necesita y lo que la organización o empresa le puede brindar, es también lo que se va a detectar aquí en la etapa de la inducción, ¿sí? Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ir viendo qué necesidades tiene el recurso humano, cómo pretende resolverlas, de qué manera la organización va a poder ayudarlo a resolver esos inconvenientes, problemas o situaciones, no solo desde el punto de vista económico, repito, sino también de lo que sus propias expectativas, ¿sí?, le permiten. Supongamos que el compañero Agustín ingresó a trabajar en esta organización de la que hoy señalábamos, pero resulta que él es ya un técnico superior en administración privada. Y las tareas que va a realizar son de índole operativas, ¿sí? Por supuesto que el compañero podrá decir, bueno, pero yo en este caso me instruí, estudié, me preparé 3 años o un poco más, ¿sí?, para la carrera, me recibí y en este momento estoy trabajando en esta organización o estoy por empezar a trabajar en esta organización que me brinda la posibilidad de acceder a este puesto de trabajo que comprende este tipo de tareas. Supongamos que las tareas que él va a realizar puedan no ser de su total y absoluto agrado, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede estar desarrollando actividades en formato Excel, tenga que cargar facturas, como les decía, tenga que cargar remitos, tenga que cargar todo tipo de comprobantes que generan la entrada y la salida de dinero. Puede ser que su tarea durante un cierto tiempo tienda a ser rutinaria, operativa, periódica, ¿sí? Y puede ser también que determinadas acciones que él desearía llevar adelante no las pueda hacer porque están reservadas a su superior. Pero el hecho de que naturalmente él pueda analizar esto, comprender esto que naturalmente... Profe, consulto algo. ¿De qué difiere que seamos técnicos en administración y hagamos tareas operativas a ser, por ejemplo, licenciados en administración? ¿De igual manera entraríamos como operativos, sí o sí? Eso dependerá de las exigencias que la organización tenga, ¿sí? Por un lado, la diferencia entre técnico superior en administración y licenciado en administración tiene que ver con fundamentalmente una característica del plan de estudio, ¿sí? Y de la institución que brinda ese plan de estudio. En este caso, la Universidad Popular, por ser una institución terciaria, puede brindar servicios educativos de ese nivel, ¿sí? Por lo tanto, los servicios educativos que brinda de ese nivel estarán enmarcados en los planes de estudio que establezca el Ministerio de Educación de la provincia de Chaco. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, sí. En el caso de una licenciatura,
va a ser o va a corresponder con un plan de estudios que brinde una universidad y por la cual esa universidad se ajuste al Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, fundamentalmente, lo que vamos a encontrar allí como diferente es, por un lado, la institución educativa que presta el servicio, y por otro lado, el ámbito, ¿sí?, del cual se desprende ese plan de estudio. En este caso, nuestro plan de estudio se desprende del Ministerio de Educación Provincial, y en el otro caso se desprende del Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? Claro. Esto también consecuentemente tiene, Ok. por supuesto, una diferencia de materias, de temas que se desarrollan dentro de lo que significa el plan de estudio de cada uno de los casos, ¿sí?, de la tecnicatura y de la licenciatura. Consecuentemente también pueden existir diferencias en lo que respecta naturalmente a las horas de cada una de las asignaturas, a la profundización de cada una de las asignaturas y al perfil de lo que se busca fundamentalmente a través de cada uno de los planes de estudio, ¿sí? Perfiles de, me refiero, egresados, ¿sí? Con lo cual, a simple vista, podríamos decir si un licenciado en administración podría tener un perfil más desarrollado en cuanto a lo que representa la administración que un técnico superior de la administración, ¿sí? Esto ustedes lo tienen si recurren al plan de estudios de nuestra tecnicatura en una resolución que es del Ministerio de Educación, la 2298, en donde se aprueba el plan y se establecen todos estos elementos que estamos señalando, ¿sí? Ahora, respecto a la otra parte de tu pregunta, respecto a, bueno, ¿y nosotros en qué puesto de trabajo vamos a ingresar? Todo dependerá en primer lugar de los puestos de trabajo disponibles que hayan en las empresas, ¿sí? Y para las cuales ustedes se presenten. De esos puestos de trabajo disponibles, como decíamos, naturalmente ustedes se van a presentar en aquellos para los cuales ustedes consideren que tienen aptitudes o habilidades para presentarse, ¿sí? Ejemplo, es muy difícil que ustedes se presenten para un puesto de trabajo de operario cuando ustedes, de producción, ¿sí?, cuando ustedes no tienen habilidades para ser operarios de producción. O, tomando el ejemplo de la empresa de distribuidora de bebidas, que les señalaba Agustín, que ustedes se presenten para un puesto de chofer, ¿sí? Pueden hacerlo sin ningún problema. Si ustedes tienen, por ejemplo, los conocimientos de manejo de vehículos y de manejo de vehículos pesados, y además tienen la habilitación municipal, ¿sí?, el carnet municipal para manejar vehículos pesados, ¿sí?, ustedes pueden presentarse sin ningún problema para ser choferes, ¿ya? Ahora, no fue para lo que ustedes se prepararon dentro de lo que significa el plan de estudios de nuestra tecnicatura, ¿sí? Pueden presentarse para un área administrativa, por ejemplo, un área contable, un área, como decíamos hoy, de tesorería, sin ningún problema. Pueden presentarse para un área comercial, por ejemplo, un asistente de marketing, un asistente de ventas, sin ningún problema. Pueden presentarse para una gerencia de recursos humanos dentro de una organización o un área de recursos humanos dentro de una organización, sin ningún problema. Ahora, y con esto quiero ser lo más claro posible, como vimos en la unidad número 2, generalmente la organización, ¿sí?, reserva los puestos muchas veces de nivel inferior, es decir, los de nivel operativo, para aquellos que van a ingresar a la organización. Y deja los de los niveles superiores para aquellos que están dentro de la organización. Esto significa de que ustedes pueden ingresar dentro de una organización y, por ejemplo, ir escalando, ¿sí?, dentro de la organización hasta llegar a los niveles más altos dentro de la organización. Sean técnicos o sean licenciados, ¿sí?, en cualquiera de los dos casos podrían llegar a esos niveles de las organizaciones. Ahora, nosotros hemos visto el concepto de reclutamiento interno y reclutamiento
reclutamiento externo. Entonces, ustedes cuando se presentan, por ejemplo, para un puesto de trabajo, y naturalmente van a ser evaluados de la misma manera que se evalúan a los demás candidatos, que pueden ser colegas de ustedes, pueden ser también licenciados en administración, pero el solo hecho de que sean licenciados en administración no representa por sí misma una ventaja, ¿sí?, para el puesto de trabajo al cual ustedes se están presentando. Por lo tanto, en este sentido, y tratando de responder a tu pregunta, el hecho de que ustedes sean técnicos no necesariamente va a representar una desventaja frente a un licenciado en administración. Y digo no necesariamente porque puede ser que el puesto requiera algún tipo de habilidad específica que tenga el licenciado y que ustedes no lo tengan, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, un licenciado en administración tendría una ventaja, ¿sí?, en conocimiento o en expertise por sobre ustedes. Pero, en el caso de que la organización requiera para su puesto de trabajo, como un requisito, como lo vimos también en la unidad anterior, de licenciado en administración o de nivel superior, bueno, está diciendo que esta organización requiere un licenciado en administración, o bien alguien que tenga, por ejemplo, un posgrado, ¿sí?, en una determinada temática. Vuelvo a insistir que generalmente este tipo de requisitos no están contemplados para los niveles operativos, salvo que sea un nivel operativo muy específico, ¿sí? Pero si no, naturalmente que podrían competir de la misma manera un licenciado en administración y un técnico superior. No sé si alcancé a responder esa pregunta. Sí, profe, súper bien, muchas gracias. No, por nada, por favor. Entonces, como les decía entonces, vamos a ir siguiendo con lo que es la importancia, ¿no es cierto?, con el siguiente punto, que es reducir la rotación, dice, con los ahorros de costos y en esfuerzos para los reemplazos. Esto tiene que ver un poco con lo que hoy les señalaba, respecto a que, bueno, cuando el recurso humano de la organización ingresa, nosotros vimos en la unidad número 2, hablamos un poco de lo que representan los costos de cada uno de las fuentes de reclutamiento, ya sea internas o externas. En esto también se ve reflejado, porque imagínense por un momento que el proceso anterior, el de reclutamiento y selección, no fue exitoso. Y no va a ser exitoso en la medida en que el recurso humano de la organización, que ingresa a la organización, no reúna los requisitos que la misma solicita en cuanto a la complejidad de conocimientos que debe tener. Entonces, es ahí donde se observa que el recurso humano, por ejemplo, puede no tener todas las habilidades, puede tener no todos los conocimientos, puede no tener tampoco todos los elementos necesarios para poder adquirir todos los conocimientos, es decir, le falta mucho entrenamiento, le falta mucho conocimiento desarrollar. Por ende, la organización puede decir, no, la verdad que esta persona, este nuevo recurso humano, no está apto para este puesto. Pudo haber demostrado un conjunto de habilidades y de conocimientos en la etapa anterior que dejaron obnubilado al reclutador, pero después cuando lo llevamos a la práctica, cuando lo sentamos a trabajar allí, nos damos cuenta de que no tiene los conocimientos, ¿sí? O bien no tiene las cualidades humanas necesarias para realizar la tarea. Por lo tanto, nos vemos obligados, digamos, a que en el periodo de prueba que no pueda superar el periodo de prueba, ¿sí? Esto naturalmente, y esto lo vamos a aclarar también cuando entremos en la unidad número 5, naturalmente, el recurso humano va a tener, por supuesto, cumplido el mes de trabajo, ¿sí?, su correspondiente remuneración, ¿está? Pero, por supuesto que las expectativas de continuar dentro de la organización se pueden ver truncadas porque el mismo no cumple estas necesidades que tiene la organización. Pero, por otro lado, también el mismo recurso humano se puede encontrar con que la organización finalmente no era lo que él esperaba,
sus expectativas sobre la organización finalmente no se cumplieron, esto en un muy breve periodo de tiempo, es decir, sin superar el periodo de prueba. Por lo tanto, el mismo puede decir, bueno, no, mirá, voy a trabajar un mes más acá y me voy. ¿Sí? El hecho de no desarrollar correctamente la anterior etapa, fíjense ustedes que puede llevar a que el recurso humano de la organización se vaya. Y esto implica un nuevo esfuerzo de la organización y naturalmente una nueva erogación, ¿sí? En volver a hacer las publicaciones, en volver a recibir los currículos, en destinar recursos humanos de la organización a la tarea de, nuevamente, reclutamiento y selección, tratando de ajustar nuevamente determinados parámetros, y así sucesivamente. Entonces, el hecho de no solamente la anterior etapa, sino también la inducción, introduciendo los recursos humanos en lo que es la organización, reduce costos de manera abismal, ¿sí? De manera realmente importante, ¿sí? No solamente para la organización, sino también para el recurso humano que ingresa a la vida, ¿sí? Y por supuesto que acelera el proceso de integración. ¿Por qué? Porque el hecho de encontrarse con una nueva organización, al recurso humano le lleva un cierto tiempo de adaptación dentro de la misma, ¿sí? Porque tiene que empezar a aprender cómo son sus compañeros, cómo es el lenguaje que allí se utiliza, se maneja, cuáles son las prácticas que allí se llevan adelante, cuáles son también los elementos informales de la organización. Nosotros, cuando hemos analizado la primera unidad, nosotros hablamos de organización formal y hablamos de organización informal. Entonces, ¿cómo se encuentra desarrollada esa organización informal? Es también la que le va a permitir, junto a la inducción, conocerla, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo la importancia de esto? Sí, profe. ¿Nos volvemos a conectar? Sí, perdón. ¿Quién tenía una consulta? Agustín dijo que si nos volvemos a conectar. Sí, ahora cuando termine nos volvemos a conectar y vamos a continuar con el tema, ¿sí? Yo les voy a ir indicando hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. Ah, ok, profe. Le digo otra cosa antes que se corte. Mi compañero Lucas dijo que no pudo ingresar nunca al Zoom, no puede acceder. Lucas Lestani. Sí, ¿no sabés qué le está pasando? Que, No, eso nomás dijo, mandó mensaje al grupo. bien, no dejé el celular a un costado y ahora lo miro en todo caso, ¿sí? Okay. Lo que voy a pedir, naturalmente, en tu caso Celeste y Cristal, perdón, y para todo el resto de los compañeros, si ustedes tienen algún problema en la conexión, por favor me informen mandándome un mensaje al aula virtual, ¿sí? De manera tal de que me puedan decir, profe, hoy me pasó esto, quise ingresar y me arrojó un error, no sé si es mi conexión, no sé si es lo que ustedes crean que puede hacer. Y si están teniendo de manera paulatina, ¿sí? Es decir, cada lunes están teniendo estos inconvenientes, por favor no dejen de notificarme, ¿sí? Así yo esto transmito a la Universidad Popular, transmito a las autoridades para que estén en conocimiento de que el alumno se quiere conectar, pero está teniendo algún tipo de problema, ¿sí? Sí, profe, de igual manera, yo me conecté a las 6 de la tarde porque me quedé dormida, mi celular se apagó y mi despertador no sonó. Me levanté toda asustada y ahí dije, me voy, me conecto, son las 6, mejor tarde que nunca. Mejor Por tarde. eso nomás, no era porque no me podía conectar hoy, así que...